Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios en esta mañana preciosa que nos ha dado, de que podemos compartir de su palabra nuevamente, esas palabras que dan vida a cada uno de nosotros. Pero antes de poder iniciar con el mensaje de esta mañana, primero vamos a ponernos en oración para que entonces el Señor prepare este corazón y que cada una de estas palabras que el Señor quiere transmitir el día de hoy a nuestras vidas, nos procure a cada uno de nosotros mantenernos en esa voluntad de Él. Cerremos ahí nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor, aún por las bendiciones, Señor, aún también por la protección que tú nos has dado, Padre, y por todo lo que has tenido en este tiempo de cuidado sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, a la cual yo te pido, Señor, que hoy ministre nuestras vidas, nos enseñe, nos guíe y nos muestres también la preparación que tenemos que tener, Padre, para que siempre en todo momento vengamos a cumplir con tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el tema que quería en esta mañana compartir con ustedes lleva como título Entendiendo para prepararme. Y le puse, hermanos, este nombre, Entendiendo para prepararme, porque cada vez que yo comprendo y entiendo la voluntad de Dios por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, definitivamente nosotros vamos a saber cómo prepararnos para lo que ha de venir, para lo que ha de suceder o aún para lo que hemos de afrontar. Y es, amados hermanos, es muy similar como cuando en aquellos lugares, en otros países, viene y se llega y se dice que se aproxima una tormenta y entonces se da aviso al pueblo y se prepara para que entonces prepare todo lo necesario para venir a afrontar esa tormenta. Así es la Escritura. En la Escritura vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar guía, vamos a encontrar consejo, pero al mismo tiempo vamos a también conocer que existen advertencias, cosas que están escritas en la palabra que nos llevan a nosotros prepararnos para lo que hemos de afrontar o aún para lo que ha de venir. De tal manera que nosotros siempre procuremos estar velando por cumplir la voluntad de Dios en plenitud. Y para eso vamos a irnos, para iniciar al libro de Lucas en su capítulo 17, versículo del 20 al 30. Lucas capítulo 17 del 20 al 30. Y dice lo siguiente: y preguntando por los fariseos cuándo ha de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, y ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y para poder desarrollar este tema, yo lo que hice fue dividirlo en 3 puntos, los cuales quiero abordar cada uno. El primer punto que quiero llegar a abordar, amados hermanos, se llama: el reino de los cielos está presente. Y esto nos va a llevar a entender de que el reino de los cielos tenemos hoy día que vivirlo, tenemos hoy día que experimentarlo y verlo presente en medio de nuestro diario vivir. El segundo punto que también quiero abordar es los tiempos actuales como señal. Ahí, como vemos en el pasaje que acabamos de leer, se hacen comparaciones de los tiempos de Noé como también de los tiempos de Lot. Así que quiero tomar esos 2 puntos para entender estos tiempos actuales como esa señal, de una manera que podamos entender que día a día tenemos que procurar prepararnos y estar listos para siempre buscar la voluntad de Dios. Y el último punto son recomendaciones que también se encuentran escritos en otro pasaje que más adelante voy a mencionar, en donde el Señor lo que nos pide es que estemos
velando y preparándonos en todo tiempo. Así que voy a abordar el primer punto, que lleva como título: el reino de Dios está presente. Y vemos ahí, hermanos, en los versículos 20-21, que dice que se acercaron los fariseos a preguntarle al Señor, a decirle cuándo ha de venir el reino de Dios. Y dice que el Señor Jesucristo le respondió y les dijo a estos fariseos que este reino de Dios no vendrá con advertencia, ni que se podrá decir helo ahí o helo allí, porque el reino de Dios dice que está presente entre vosotros. Estos hombres que se acercaban aquí, los fariseos, a los cuales la Escritura en varios de los pasajes muestran que tenían ciertas conductas o que se les caracterizaba por ser personas que tenían hipocresía, personas que cuestionaban constantemente a Jesucristo, en los cuales se veían también una religiosidad de parte de ellos, porque mostraban una cierta apariencia, pero sus acciones nunca iban unidos a lo que ellos profesaban, donde había una gran oposición, donde se veía la soberbia y no aceptaban muchas veces las palabras del Señor Jesucristo que había venido de parte de Dios. ¿Qué esperaban ellos en este reino que esperaban ellos venir? ¿Acaso esperaban un rey que viniera a hacer justicia contra Roma? ¿Acaso esperaban ellos un reinado en donde hubiera prosperidad y hubiera beneficio material? ¿Qué esperaban los fariseos? Si ellos esperaban llegar a ver un reino terrenal, estaban muy equivocados, porque el reino que estaba mostrándoles el Señor Jesucristo era un reino más maravilloso, era un reino que buscaba a que aquellas personas que estaban perdidas y sumergidas en el pecado vinieran a ser transformadas y cambiadas. Es allí en donde vemos que la Escritura en los evangelios detalla muchos ejemplos de ellos. Vemos a Jesús venir a acercarse a una persona prostituta y venir a darle una oportunidad de vida, y de pronto que esa persona venga y sea transformada y empezar a seguir a Jesucristo hasta el final de sus días. Vemos también ejemplos en donde el Señor vino y exhortó a aquellos que hacían tributos excesivos al pueblo, y que de pronto el mismo Jesucristo, después de haber llevado su palabra y ver transformado ese corazón, dijera con sus propias palabras: el reino de los cielos ha venido a este hogar. Y vemos la transformación de personas en donde ya no hacían las cosas de esta tierra, sino las cosas que venían de Dios. Vemos discípulos que tenían caracteres muy fuertes y que de pronto ese carácter fueron transformados en amor. Vemos personas las cuales vinieron a fortalecer su fe, vinieron a empezar a seguir un ministerio con Jesucristo, que dejaron muchas cosas por venir a predicar el evangelio. Y hay muchos ejemplos en la Escritura de estos que siguieron a Jesucristo y creyeron en el mensaje del evangelio. Ellos llegaron a experimentar el reino de los cielos, lo vivieron, y no lo vivieron, amados hermanos, con las señales. No era eso lo que ellos perseguían, no eran las señales y prodigios que Jesús hacía. Ellos lo que perseguían y lo que buscaban eran poder vivir la transformación de cada una de esas palabras que decían de que debían dejar su pecado para venir a vivir una vida diferente. Una vida de mansedumbre, una vida en el Espíritu, una vida de amor, una vida en donde se preocuparan los unos para con los otros, una vida en donde se preocupaban por aquellos que tenían escasez, por los que estaban enfermos, por los que estaban en prisión, porque esto es lo que predicaba el Señor Jesucristo. Eso es lo que perseguían todos aquellos que estaban cerca de Jesucristo. Pero los fariseos no era eso lo que buscaban. Los fariseos buscaban un reino terrenal. Por eso no concordaban con Jesucristo en muchos momentos, porque en medio de ellos no había una transformación, sino que de sus corazones brotaba siempre el razonamiento humano, brotaba de ellos la soberbia, brotaba de ellos el tener siempre la razón, cuando no estaban abiertos a poder recibir el mensaje y la vida que proyectaba cada una de las palabras que Jesucristo transmitía cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo somos hoy? Como aquellos que buscan el reino terrenal, se preocupan por los bienes y por las cosas de esta tierra, y aún por las metas y las cosas de esta tierra que queremos alcanzar, o nos preocupamos primeramente por el reino celestial.
porque eso es lo que describe su palabra. Buscad del reino de los cielos y su justicia, que el resto será añadido. Y no digo, amados hermanos, que el alcanzar las metas y los sueños de esta tierra sea malo. Pero cuando esto le roba la posición de Dios, ahí es donde se vuelve malo. Porque al final las cosas de esta tierra van a pasar y no se perdura para siempre. Pero lo celestial es lo que es para siempre. Y cuando yo procuro darle prioridad a lo de Dios, el resto que se vuelve añadidura de lo que puede alcanzar en esta tierra, no lo voy a usar incorrectamente, sino que lo voy a usar bien. Pero nuestra prioridad, amados hermanos, y no podemos perder de vista, es hacer bajar el reino de los cielos en nuestra vida diariamente. Es hacer bajar el reino de los cielos en nuestra familia diariamente. Es hacer bajar el reino de los cielos en nuestro trabajo diariamente. Pero ¿cómo lo hacemos bajar? ¿Cómo hacemos que ese reino de los cielos venga y se dé en medio de nuestra vida, en nuestra familia, en medio de nuestros trabajos? Es ahí en donde está, amados hermanos, el misterio. Porque las cosas terrenales son visibles y son alcanzables y materiales, pero las cosas celestiales siempre van a producir una transformación primero interna en nuestro corazón que se va a hacer manifiesta externamente. Y es ahí que cuando yo vivo el reino de los cielos en mi vida, es cuando yo he empezado a dejar que su palabra transforme mi corazón de tal manera que cuando antes mentía, ahora ya no miento. Que cuando antes robaba, ya no robo. Que cuando antes venía y me pasaba de copas y tomaba, ya no me embriago. Cuando permito también que las palabras que antes decía, negativas y que iban en contra de las personas que estaban a mi alrededor, ya no salen ese tipo de palabras y no son de bendición. Cuando veo, amados hermanos, que antes trataba de hacer negocios incorrectos, injustos, negocios para mi propio beneficio, en los cuales muchas veces defraudaba a personas, ya no lo hago. En donde ya no es necesario tener que manipular a otros para alcanzar lo que yo quiero, sino que siempre voy a procurar hablar la verdad. Todo esto es cuando yo hago descender el reino de los cielos en mi vida. Pero ¿qué del reino de los cielos que también tiene que manifestarse en mi familia? Y es ahí en donde podemos hoy estar viviendo situaciones familiares fuertes o situaciones matrimoniales fuertes. Pero ¿cómo yo hago descender el reino de Dios? Sino que cada vez que estas palabras vienen y transforman mi corazón, viene a cambiar mi conducta. Y es ahí que en donde en medio de mi familia, sea que mi hijo se vuelve desobediente, yo voy a procurar abordarlo en amor, voy a procurarlo abordarlo para disciplinarlo correctamente en Dios y no como el mundo me enseñó. Es ahí en donde si alguno de ellos, de los miembros de la familia me grita, ya no voy a gritar yo, sino voy a procurar venir a mostrar un testimonio diferente. Que ahí en donde alguien me haga daño, yo ya no voy a devolver mal. Hago descender el reino de Dios en mi hogar. Como también lo hago descender en el trabajo. Cuando veo que tal vez algún compañero o alguna jefatura se vuelve injustamente para tal vez hacerme daño, para gritarme, para murmurar de mí. Pero de pronto mi conducta frente a él siempre va a ser de llegar a dar perdón, pero al mismo tiempo de poder mantener un carácter de Jesucristo frente a ellos. Eso es bajar el reino de los cielos en mi vida. Eso es llegar a experimentarlo y hacerlo presente diariamente en mi diario vivir. De lo contrario, podríamos llegar a ser como los fariseos, donde predican y dicen cosas conforme a lo que estaba escrito en la ley, pero eran muy distantes entre lo que decían y lo que actuaban, porque no se comportaban justamente ni mostraban justicia en todo lo que hacían. ¿Cómo somos hoy nosotros? El Señor Jesucristo, en todo el tiempo en que predicó el Evangelio, mostró algunos detalles del reino de los cielos. Uno de ellos lo podemos ver en el libro de Marcos, en su capítulo 1, versículo 15, cuando el Señor expresaba en ese libro y decía:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hay algo que hace que pueda haber el reino de los cielos, es haber nosotros creído en las palabras del reino. Pero también esto tiene que producir un arrepentimiento diariamente en nuestras vidas. Porque somos humanos, amados hermanos, y cometemos errores muchas veces diariamente. Pero cuando yo escudriño con su palabra mi vida, yo voy a darme cuenta que esas acciones que tienen que ser cambiadas, yo voy a procurar decirle: Señor, ayúdame, me arrepiento, yo no quiero seguir haciendo esto, cambia mi vida. Porque he creído de que tengo un Dios transformador, tengo un Espíritu Santo que sigue trabajando en mi vida, para que entonces en medio de ese arrepentimiento reciba una transformación. El reino de los cielos implica transformación, implica arrepentimiento, implica un cambio, implica creer. Pero también en Marcos capítulo 1:14, también el Señor había expresado, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que también el reino de Dios implica de que la vivencia que yo tengo de la transformación que Dios está haciendo en mi vida, esos milagros maravillosos que yo experimento, también los comparto al resto. Porque si el reino de los cielos era predicado, el evangelio por medio de Jesucristo, significa que nosotros en el mismo sentir vamos a hacer lo mismo. Es ahí en donde, hermanos amados, no me voy a contener de saber que cuando veo a Dios operar en mi vida y su Espíritu operar en mi vida, y empiezo a ver ese cambio en mí, no puedo contenerme de expresarle a otros el testimonio de lo que Él ha hecho conmigo. Es ahí en donde puedo estar en mi casa, tal vez tomándome un cafecito con un grupo de personas, y les comparto las maravillas de los milagros que Dios hizo en mi vida. Porque no lo puedo contener, amados hermanos. Y aquellos que lo escuchan, ya no solamente lo escuchan, sino lo miran. Y eso es suficiente testimonio para hacer bajar el reino de los cielos frente a aquellos que no han conocido de Dios y que nunca le han visto. Pero también el reino de los cielos, según Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Si hay algo que caracteriza el reino de los cielos, es que nos corresponde buscarlo todos los días. Nos corresponde buscar de su presencia, nos corresponde buscar en su palabra, nos corresponde estar orando constantemente, nos corresponde estar buscándolo. Pero para eso tiene que haber un interés en medio de mi corazón. ¿Cómo es el diario vivir nuestro? Desde la mañana hasta que nos acostamos. ¿Somos de aquellos de que nos apercibimos y olvidamos a Dios, o lo dejamos a un lado, o dejamos la Biblia a un lado? ¿Somos aquellos de los que no meditamos en nuestros caminos para buscar instrucción de la palabra para corregir nuestra forma de caminar? ¿O somos aquellos que diariamente procuramos buscar el reino de Dios? Procuramos buscar en esos detalles en donde todavía tiene que transformarse un área de nuestra vida, en donde todavía tengo que trabajar en medio de mi familia, en donde todavía tengo que mostrar el testimonio en medio del trabajo, en medio de mi matrimonio, como para que a la hora de buscar el reino de los cielos pueda venir a manifestarse en medio de nosotros? Pero el reino de los cielos es necesario buscar junto con su justicia, dice su palabra. También ahí en Mateo capítulo 19, versículo 24 dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Me daba a entender, amados hermanos, este pasaje, que el reino de los cielos es como aquella puerta estrecha en donde no muchos logran entrar. Pero aquellos que están decididos en buscar, en arrepentirse, en creer, en predicar el evangelio, en procurar vivir y experimentar ese reino de los cielos, entrarán por esa puerta estrecha. Pero aquellos los cuales se abocan a este mundo y les interesa más los bienes del mundo y las cosas del reino de este terrenal, no entrarán por esa puerta estrecha, sino por la puerta ancha que habla la Escritura, que provee este mundo, y que lo único que lleva al final es perdición. Por eso el rico le fue muy difícil poder entender lo que Jesús le estaba expresando. Jesús le estaba diciendo: sígueme, para que entonces sea perfeccionada tu vida y puedas entender la voluntad del Padre.
pero su corazón estaba más en las cosas de esta tierra que él, por lo cual tanto había trabajado, por lo cual tanto se había afanado por alcanzar. Y era más ese tesoro que el tesoro del reino de los cielos. Pero no se dio cuenta el rico de que al final, tarde o temprano, sus días se iban a acabar y su riqueza que se había afanado por conseguir iba a quedar en el olvido, porque no se las podía llevar. ¿Cómo somos hoy nosotros? Como aquellos que nos preocupa lo terrenal, como aquellos que nos afanamos por las cosas de esta tierra más que procurar por abocarnos a la justicia y a buscar el reino de Dios. Porque si es así, amados hermanos, tenemos que tomar una decisión de si decidimos entrar por la puerta estrecha o por la puerta amplia de perdición que provee este mundo. Pero no todos, amados hermanos, logran entrar. De acuerdo con lo que dice este pasaje, seamos de aquellos que entremos por esa puerta estrecha, de aquellos que nos vamos a creer, a cambiar nuestra vida por medio del arrepentimiento y por medio de la operación de su Espíritu, viniendo a ejecutar cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, para que entonces yo esté entrando en esa puerta que definitivamente va a dar vida a cada uno de nosotros. Y un pasaje más que también me hacía ver el Señor de lo que ejemplificaba el reino de los cielos es Mateo 21:43, cuando dice: el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Si hay algo que caracteriza también el reino de los cielos presente en nuestra vida, en nuestras familias, es porque esté donde esté voy a dar fruto. Voy a dar fruto de mansedumbre, de templanza, de bondad. Voy a dar frutos de amor en medio de mi vida para con los que están alrededor mío. Va a haber frutos en nosotros cuando el reino de los cielos ha descendido y se está manifestando, y lo estoy viviendo y lo estoy experimentando. De lo contrario, amados hermanos, si yo no permanezco en ese reino de los cielos, dice aquí en Mateo 21:43, el reino de los cielos será quitado de vosotros. Porque ya no lo estoy viviendo, porque ya no lo estoy experimentando. Y es ahí en donde nuestra vida se puede volver en un momento angustioso y de aflicción, cuando eso no es lo que el Señor desea. Lo que el Señor desea es que yo viva el reino de los cielos diariamente, personalmente, como lo pueda vivir en mi matrimonio, disfrutando de mi matrimonio, de esa persona que el Señor me dio y que fue la voluntad de Dios para mi vida, como de esa familia, de esos hijos a los cuales son herencia de Jehová y que Dios me dio para cuidarlos, para bendecirlos, para dirigirlos, para disciplinarlos y enseñarles en esta vida, para verlos crecer y verlos alcanzar triunfos y verlos sostenidos y firmes en Dios, porque les enseñamos las palabras de vida. Para eso Dios nos ha llamado, para ver esos frutos, para ver ese esfuerzo de poder saber de que cada una de estas palabras las llevamos y las hacemos vivas y vemos los resultados por ella. No para que sea quitado el reino. Vivimos, amados hermanos, hoy el reino de los cielos en nuestra vida. Podemos decir, está el reino de los cielos presente en mi corazón. Está el reino de los cielos presente en mi familia. Está el reino de los cielos presente en mi trabajo, en mi matrimonio. ¿Podemos decir eso? Pues si nuestra respuesta, es sí, bendito sea Dios. Pero si la respuesta es hoy no lo puedo ver en medio de mi familia, hermanos amados, hay oportunidad para llegar a verlo. Pero implica que nosotros estemos buscando la voluntad de Dios, estemos entendidos y preparados para cumplir esta voluntad de Dios, para poder sembrar y poder cegar lo que hemos sembrado en nuestra vida, en nuestra familia y en todos los ámbitos de nuestra vida. Decía ahí en el 21, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Y vean, amados hermanos, que dice el reino de los cielos existe. Pero dicen ¿dónde? Entre vosotros. No dijo, amados hermanos, está allá. O búscalo de esta manera, o hazlo de esta forma. Está diciendo, ya está entre vosotros. ¿Por qué ya está entre vosotros?
Porque lo tenemos cada vez, amados hermanos, que nosotros cumplimos la voluntad de Dios, que está contenida en su palabra, y la vivimos. Por eso, hermanos, esforcémonos para poder ver ese reino de los cielos vivo y real en medio de nosotros. El segundo punto que decía que iba a abordar es los tiempos actuales como señal. Seguía diciendo ahí la escritura en el versículo 22, y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y aquí, cuando podía entender este pasaje, era porque los tiempos en los cuales se encontraba Jesucristo, ¿qué sucedía? No solamente se daban prodigios, milagros, señales, sino que algo maravilloso que se podía ver en esos tiempos, en donde la gloria de Dios se hacía manifiesta, era porque podía ver alrededor aquellas personas que estaban siendo transformadas por la palabra del Evangelio. Aquellas personas que empezaron a seguir a Jesús. Aquellas personas que, aunque pudieron experimentar un milagro de sanidad, no se quedaron solo con el milagro de la sanidad, sino que empezaron a seguirle. Aquellas personas que vieron que cuando se les dio una oportunidad, porque decidieron arrepentirse, empezaron a cambiar sus vidas y a caminar diferente. Estos eran los tiempos maravillosos que podían verse en aquel tiempo. Pero dice aquí en el versículo 22, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de estos días, pero no lo veréis. Amados hermanos, ¿cómo está hoy la sociedad? ¿Qué vemos hoy en la sociedad? Hay tiempos en donde ya no estamos viendo que las personas quieran buscar la justicia de Dios, donde hay personas que ahora ya no se interesan ni aún por buscar a dónde congregarse, aún habiendo aceptado al Señor, sino que ya están distantes y ya ni asisten o no buscan la lectura de la palabra o las oraciones. Y si bien hoy estamos en un tiempo en donde estamos en nuestras casas confinados, pero igual tenemos los medios ahorita tecnológicos para escuchar la palabra, pero algunos ya ni eso harán, ya ni buscarán a la congregación de la manera virtual que ahorita lo estamos haciendo, porque están más preocupados o están más sumergidos en las cosas de este mundo y sus placeres, porque ya no se ven esos tiempos. Pero nosotros que somos del reino, sí tenemos que llegar a verlos. Aquellos que no lo ven es porque no han querido ejecutar la voluntad de Dios. Pero aquellos que quieren seguir viendo la manifestación de Dios, la verán si son fieles a procurar buscar el reino de los cielos y su justicia. Pero hoy día, cuando vemos lo que sale en las noticias, en los periódicos, definitivamente vemos que se cumple aquella palabra, que el amor de muchos empieza a apagar, que la ciencia aumentará y muchos se irán en pos de los ídolos de este mundo y las cosas de esta tierra, y se podrán su afán en ellas. No seamos así, amados hermanos, sino seamos de aquellos que vamos a procurar buscar el reino de los cielos. Y aquí es donde en este punto quiero abordar los versículos 26 y 27, porque ahí el Señor hace ciertas comparaciones. Y dice lo siguiente, 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Dicen que estos tiempos, dice ahí la escritura, serían como ¿cuáles? Como en los días de Noé. Y amados hermanos, ahí detalla en el versículo 27 ciertas cosas. Como dicen que en aquel tiempo, como en los días de Noé, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Acciones que así a simple vista no significa que tengan algo de pecado en sí, pero en donde sí está haciendo la comparación la escritura, es que en este tiempo, en el tiempo Noé, la prioridad de esa población, de ese grupo de personas que existían en ese tiempo, era más su preocupación por el qué comer, por el qué beber, por el casarse y por alcanzar las cosas de esta tierra. Era más importante para ellos
que estar escuchando las palabras de justicia del reino de Dios. Y digo esto, amados hermanos, porque si algo describe la Escritura es que Noé siempre pregonaba justicia. Noé siempre venía y hablaba lo que Dios le ponía en su vida. Y lo mostraba en el simple hecho, hermanos, de la obediencia que él tuvo cuando se le dijo, ven y construye el arca. Lo mostraba en el hecho de que Noé creía de que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Cuando el Señor le dijo, construye el arca, cosa y acción que duró mucho tiempo para llegar a construirlo, y en donde su familia estuvo involucrada también junto con él para construirlo, para que todos ellos sean salvados. Pero le creyó a Dios y empezó a construir el arca siendo obediente, porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa de que el diluvio iba a venir, iba a cumplir su palabra. El diluvio se iba a aproximar. Pero ¿qué de aquellos que estaban cerca a Noé, y los cuales Noé, según lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, les pregonaba justicia y no quisieron escuchar esa justicia de Dios? Se abocaron primeramente a comer, a beber, a casarse, a vivir sus placeres y los gustos de esta tierra. Se preocuparon más por eso que por escuchar de que debían arrepentirse y cambiar sus caminos. Porque el mismo libro de Génesis hablaba que el corazón del hombre se había torcido y solo constantemente estaban evocados al mal. Pero no escucharon la voz de Noé, que era pregonero de justicia. No fueron partícipes con Noé en venir a construir el arca. Antes bien se preocuparon por las cosas terrenales, y a eso fue lo que se abocaron. Pero Noé, entendido, se preparó. Noé, entendido, sí, juntó a su familia y les dijo, el Señor dijo que iba a venir diluvio, preparémonos ante ello y construyamos obedientemente cada una de las indicaciones que el Señor nos está dando. Y amados hermanos, es tal así que el Señor les dijo las medidas exactas en que debía ser construida esa arca, en cómo debía ser elaborada. Y ellos acataron cada una de esas indicaciones y construyeron esa arca. Y cuando vino el diluvio se cerró la puerta y solamente fueron salvados 8 personas en esa arca, porque obedecieron a Dios. Hoy, ¿cuál es el arca que Dios está pidiéndonos construir en nuestra vida personal y en medio de una familia? Hoy puedo entender que cada una de las palabras que están escritas en la Biblia me están dando las medidas y la forma de construir el arca espiritual para yo ser resguardado y protegido para cuando venga el tiempo. Puedo también involucrar a mi familia en medio de eso para venir también a que construyamos como familia esa arca. Puedo llevar a aquellos que no conocen a Jesucristo también para pregonar justicia y decirles, prepárense porque va a llegar el tiempo en donde el Señor va a venir. Y va a venir por aquellos que hicieron justicia. Y van a ser dejados a un lado aquellos que no hicieron justicia, como para que se vuelvan a Dios. ¿Somos pregoneros de justicia como lo hizo Noé? ¿O somos de aquellos que en el tiempo de Noé se preocupaban por comer, beber, casarse, por alcanzar las metas de esta vida o las acciones de esta vida, dejando a Dios a un lado? ¿Cuál es mi prioridad, amados hermanos? ¿Cuál es mi prioridad para hacer ver ese reino de los cielos? ¿Será procurar lo que Noé procuró? ¿O será procurar lo que los fariseos querían ver en ese reino? Seamos entendidos, amados hermanos, porque tarde o temprano el Señor va a venir. Pues dice ahí la Escritura también en ese versículo 27, hasta el día en que entró Noé al arca, cuando vino el diluvio, los destruyó a todos. Va a llegar un día en que todo se acabará. Sea porque vino Jesucristo y todo esto terminó, o sea porque Dios vino y ya llegó el tiempo en que debía partir de esta tierra y he de darle cuentas al Señor y de estar presente delante del Señor para ver cómo fue mi caminar, si fue en Cristo Jesús o si fue conforme a este mundo. Tarde o temprano se acabará ese tiempo,
Pero entre tanto estemos vivos hay esperanza y nos corresponde tomar la misma responsabilidad que tomó Noé como cabeza, como individuo, pero también como miembro de una familia, de procurar en obediencia cada una de las palabras que el Señor día con día nos trae por medio de prédicas, por medio de mensajes, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la dirección del Espíritu de Dios. Y la otra comparación que habla el libro de Lucas es la siguiente. En el versículo 28 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Y el otro ejemplo que deja aquí la escritura es el tiempo de Lot. Pero vean que en el tiempo de Lot, ya no solamente decía ahí en el 28, era un tiempo en que se comía, bebían, sino que también decían: compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y pude entender, amados hermanos, que ya no solamente se preocupaban por las cosas básicas en las cuales se preocupaban en el tiempo de Lot, sino que ya se preocupaban por afanarse en construir, en levantar, en comprar, en vender, en adquirir bienes, en preocuparse por aún lo económico, por lo financiero, por poner su corazón en cosas las cuales Dios puede llegar a cubrir, porque Dios conoce la necesidad de nuestra vida. Por eso la Escritura dice: procurad primeramente el reino de los cielos. Pero si yo pierdo el entendimiento y me afano ya no solamente por las cosas que son las que yo necesito, sino por aquellas a las cuales yo voy a esforzarme por tratar de alcanzar como una prioridad, sin procurar más bien velar porque la obra interior siga construyéndose y levantándose y edificándose, es allí en donde he perdido el entendimiento. Pero también algo que caracteriza el tiempo de Lot era que este pueblo, aparte de preocuparse por las cosas terrenales, también cometían pecado. En aquellos tiempos hablaban de cosas terribles que hacía el pueblo que estaba cerca de Lot. Cosas muy pecaminosas, y las cuales también en el libro de Gálatas capítulo 5 las deja escritas, porque hoy día se viven también. En el libro de Gálatas capítulo 5 habla de obras de la carne, donde habla de adulterios, fornicaciones, lascivias, contiendas, enemistades, pleitos, iras, deserciones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales dice la palabra y amonesta, no podrían heredar el reino de Dios. Y escuchen, amados hermanos, no podrían heredar el reino de Dios. Si el reino de Dios tiene que hacer presente, aquellos que se encuentran en tales cosas no podrían decir de que están viviendo el reino de Dios. Y hermanos amados, hay cosas acá que parecen, se puede decir, pecados groseros, como lo son la lascivia, las orgías, los homicidios. Pero hay otros, amados hermanos, que muchas veces calificamos que no son muy duros, pero que igual son pecado, porque para Dios no hay diferencia entre uno y el otro. Como lo son, amados hermanos, las contiendas, como lo son las enemistades, los pleitos, como lo son las iras, los adulterios, como lo son las fornicaciones, las borracheras, y aún la misma palabra dice cosas semejantes a estas. Es decir, que todo lo que llegue y se asemeje a esto, igual viene a ser para Dios desagradable y pecaminoso, y que las cuales los que permanezcan en ellas no van a poder alcanzar y vivir el reino de Dios, y están en el peligro de perder su vida. Todas estas eran las que vivía ese pueblo en que se encontraba Lot. Y si recordamos también la historia de Lot, a pesar de que Dios sacó a Lot y su familia, su mujer miró para atrás, porque su corazón estaba puesto en esa ciudad. Aún sus hijas arrastraron las costumbres que aprendieron en esa ciudad y llegaron lamentablemente a acostarse con su padre,
cuando llegaron y lo emborracharon. Vean qué tanto daña el pecado a una familia. Vea qué tanto daña el pecado a un individuo. Estos tiempos, amados hermanos, se han levantado muchas influencias y muchos ideales que van en contra de la voluntad de Dios. ¿A cuántos de ellos muchos llegan a ser partícipes? ¿O cuántos de ellos muchos apoyan este tipo de conductas y acciones pecaminosas? Pero los hijos de Dios no son partícipes de ninguna de ellas, ni mucho menos las apoyan, ni mucho menos participan de tales ideales, sino que procuran siempre la justicia y la verdad establecida en su palabra. Así que irían siempre a no practicar cada una de ellas. Pero estos tiempos son así. Estos tiempos son como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Pero al menos, amados hermanos, fuera de las cosas pecaminosas a las cuales ningún cristiano debería pecar o debería andar pecando en este tipo de acciones, porque tenemos la naturaleza del Padre y porque lo que dice la Escritura es que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Pero si no somos ya de los que no practicamos el pecado, tampoco deberíamos ser de aquellos que nos afanemos y nos preocupemos y pongamos el corazón en las cosas terrenales, sino en aquellos que estamos procurando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Por eso este título le había puesto los tiempos actuales como señal, porque lo que estamos viendo el día de hoy es lo que se está manifestando y lo que habla el versículo 26 y 27, y de lo cual nosotros, siendo entendidos, no seríamos partícipes en ninguna de las cosas que estos pueblos mostraron en ese tiempo, sino más bien que ¿cómo seríamos? Como Noé, como aquellos que pregonamos justicia, no solo con palabras, Señora, con palabras que salgan de nuestra boca, sino con acciones como lo hizo Noé. Esa es nuestra posición como creyentes el día de hoy en este mundo que se pierde bajo las cosas de esta tierra. Prediquemos el evangelio, amados hermanos. Seamos como Noé, no solo obedientes, sino alcanzando a nuestros familiares, a las personas que están a nuestro lado y que necesitan vivir el milagro de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, en esa misericordia que ha tenido con nosotros. Y el último punto, amados hermanos, tenía que ver con las recomendaciones. Y para eso vamos a irnos al libro de Mateo en su capítulo 24. Libro de Mateo capítulo 24. Voy a estar leyendo los versículos 37 al 44. Y dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y escuchen el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vean el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y este pasaje es paralelo al libro de Marcos, porque dice ahí en el 37, también más en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Pero algo que detalla también el libro de Mateo es lo que dice el versículo 39. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Hasta cuánto será que el pueblo entienda de que este tiempo, como los tiempos en el día de Noé, es necesario que la justicia se haga manifiesta en los hijos de Dios? Porque cuando algo, amados hermanos, no se entiende, entonces es cuando el hombre se aparta o se distancia o se aleja de la voluntad de Dios. Pero todos aquellos que llegan a entender el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, van a preparar el arca y resguardarse. Pero los que no entienden no lo van a hacer. Vivirán sus vidas yendo y viniendo, haciendo, edificando, levantando, comprando, sin tomar en cuenta a Dios en nada.
Y cuando esto pasa, dice, hasta que viene el diluvio y todo se acabó. Son dos posiciones. Aquellos que están atentos a los mensajes que el Señor día con día nos trae en medio de su fidelidad, por prédicas, por la lectura de la palabra, por la dirección de su Espíritu, como para procurar seguir construyendo esa obra espiritual en nuestra vida y estar listos para cuando Él venga. O aquellos que no van a entender y que seguirán en la preocupación del diario vivir de esta vida y se desapercibirán porque seguirán la influencia de este mundo, y cuando ya acabó el tiempo ya no tendrán oportunidad. Seguía diciendo ahí el pasaje: velad, en el 42, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esa es la recomendación que trae el Señor. Dice en el versículo 42, velar. Y cuando hablamos que nosotros velamos es porque mantenemos despiertos, vigilantes, no solo literal y figurativamente, sino que nos mantenemos entendidos y viviendo en el Señor y caminando en el Señor y estando atentos a lo que el Señor nos traiga y a lo que el Señor nos dicta, nos dirige, nos enseña, nos guía. Estamos velando, despiertos. Estamos entendidos de la voluntad de Dios. Esta la hacía, amados hermanos, que el que vela, dice ahí la Escritura, va a saber la hora en que ha de venir el Señor. Vas a ver la hora en que el Señor el día de mañana se nos acerca y nos habla por su Espíritu y nos dice: no hagas eso. Esta es la decisión que tienes que tomar, porque está atento a velar. Pero el que no vela y está adormecido, puede ser que viva la vida durmiendo, caminando en su propio padecer, en su propia opinión, sin tomar en cuenta a Dios. Y puede ser que el Espíritu le toque a la puerta y le diga: tened cuidado, pero ni aún eso escuchará porque está dormido y porque sus sentidos espirituales no están abiertos. Pero el que vela, sus sentidos espirituales están al tanto y sabrá el momento en que el Señor venga a su encuentro y le diga: toma este camino, no aquel, porque aquel te hará perderte. Pero también dice ahí en el versículo 43 y da un ejemplo, amados hermanos, que cuando el padre de familia sabe que el ladrón se aproxima, dice: no dejaría minar su casa. Si somos, amados, entendidos, no dejaríamos minar nuestra vida, no dejaríamos minar nuestra familia, si no estaríamos velando sabiendo el mensaje de Dios para trabajar en nuestra vida, para trabajar en medio de nuestra familia. Porque Dios lo que quiere es que no suframos pérdida. Dios lo que quiere es que vivamos el reino de los cielos, que tengamos vida, que tengamos esperanza, que no llegue a suceder como dice allí en el versículo 40, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. No sea que en medio de la familia, estando juntos, uno sea llevado al reino y el otro no. Todos tenemos que estar trabajando en esa arca en conjunto. Vean que la familia Noé toda se salvó. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos se salvaron. Porque trabajaron, porque le creyeron a Dios, porque se preocuparon por seguir y acatar cada una de sus indicaciones. Porque hubo un Noé que estuvo firme también ahí para venir a educar y enseñar a sus hijos en el temor de Dios. Para venir a creer y obedecer a Dios, porque tomó una responsabilidad como cabeza de hogar. Y porque también sus hijos y su familia decidieron también creerle a Dios, escuchar al padre de familia y creer también lo que él estaba diciendo, que venía de parte de Dios. No así los que estaban afuera, no quisieron escuchar a ese pregonero de justicia, pero ellos sí se salvaron. Esa es la actitud, amados hermanos, que tiene el padre de familia. Esa es la actitud que tenemos cada uno de nosotros individualmente, de velar, de procurar por nuestra vida espiritual, por la obra interior y por los que están a nuestro lado. Y aún ojalá por los que están fuera de nuestro hogar.
por el vecino que necesita de Cristo, por el compañero de trabajo que necesita de Cristo, por el jefe que necesita de Cristo, por ese familiar que está distante y necesita de Cristo. Hay que alcanzarlos también. Hay que seguir pregonando la justicia. Hay que seguir siendo como ese Noé. Pero hay que seguir, de acuerdo con la recomendación, velando espiritualmente. Y el otro punto, amados hermanos, y la otra recomendación que el Espíritu nos da está en el 44. Dice, por tanto también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En el momento en que menos esperemos, ahí va a estar su Espíritu hablando a nosotros. Como en el momento en que menos esperemos, vendrá el Señor a pedir por nuestra vida también, el día que nos lleve a su presencia. Pero entre tanto, ya no solamente tengo que estar velando, ya no solamente tengo que estar con los sentidos activos, sino que dice el 44, debo estar preparado. Y amados hermanos, para prepararme, eso ya no significa solamente el tener entendimiento de la voluntad de Dios, sino el ejecutarla. Porque cuando yo me preparo, como puse el ejemplo de un inicio, sabiendo de que viene una tormenta, estaría preparando yo los utensilios que ocupo, estaría preparando medicamentos, estaría preparando alimentos, estaría preparando las baterías del radio, estaría preparando aún, marcando las ventanas con cintas, porque sabemos que cuando viene una tormenta, lo primero que hace es golpear contra las ventanas y reventarse. Y los fragmentos vienen y nos impactan. Así lo hacemos en lo físico. Pero en lo espiritual, cuando yo velo y entiendo las instrucciones de la Escritura, estaría yo preparando, metiéndome en la Escritura, buscando en oración, buscando el consejo de Dios para trabajar en medio de mi familia. Es ahí en donde, en esa preparación, eso incluye e implica acciones. De hecho, el significado de prepararse significa preparativo, presto, disponer a ejecutar la instrucción de Dios. Es ahí en donde empiezo a trabajar, es ahí en donde empiezo a velar por mi familia. Vean que son, amados hermanos, dos recomendaciones: velar, estar atentos, pero también no solamente conocer la voluntad, sino ejecutarla. No solo es escuchar las palabras de este libro y decir qué hermosos son esas palabras. Eso es lo que yo quiero para mi vida. No solamente es tomar las recomendaciones y el consejo que la palabra y decir qué increíble, qué sabiduría hay en ella, sino vivirla, ejecutarla, ver los resultados, hacer descender el reino de los cielos en mi vida y en el hogar, en medio de mi trabajo y en medio de mi matrimonio, en medio de todo lugar. Eso es lo que quiere el Señor, dejando obras, costumbres, cosas de esta tierra, afanes de esta vida, intereses de este mundo, porque, amados hermanos, esto pasará y el tiempo tarde o temprano ya va a llegar. No sea que hasta venga el diluvio y se haya acabado el tiempo. Velemos, amados hermanos, por nuestra vida espiritual y porque esta obra interior que Dios está trabajando en medio de nuestros corazones siga construyéndose y siga creciendo, para que cuando el Señor venga diga: los he hallado a cada uno de ustedes como diligentes, procurando el reino de los cielos. Y amados hermanos, aquí termino, pero sí quisiera recordar aquel pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, en su capítulo 3, cuando dice que el Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que más bien Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Tal vez algunos podríamos decir: el Señor se retarda, pero para los entendidos no. Para los entendidos sabemos que el día de hoy es un día para que nosotros estemos arrepintiéndonos de todo aquello que todavía falta de ser transformado, para que entonces, permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida y viendo el reino de los cielos, pueda yo saber que cuando ya el Señor venga a mi encuentro, ya estemos listos a su presencia. Entre tanto, dice ahí en 2 Pedro, tendrá paciencia en nosotros, porque nos va a ver trabajando para estar completos cuando estemos listos para su venida.
Y amados hermanos, ya entendiendo esta parte de la palabra, de lo que es entender y prepararnos, el llamado en esta mañana es, si no estamos viviendo el reino de los cielos, si todavía hay pecado en medio de nuestra vida, si todavía no he procurado lo que hacía Noé en obedecer los mandamientos, en obedecer cada una de las instrucciones de su palabra, si me he detenido de trabajar en mi vida y trabajar en medio de mi familia, si me he detenido aún de compartir el evangelio a otros, hoy es el tiempo de que tomemos una decisión y le digamos al Señor: perdónanos porque nos hemos desapercibido, mas hoy quiero comprometerme, Señor, a empezar a trabajar y no ser como aquellos que a pesar de que se les pregonó, no quisieron entender, sino aquellos a los cuales, conociendo tu voluntad, vinieron y fueron obedientes en venir a ejecutarla. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos que estos tiempos son malos, Señor, y sabemos que hay mucha influencia de este mundo, Señor, que ataca y que viene contra los hijos de Dios, Padre, para apagar sus corazones y enfriar sus corazones, porque así está escrito en tu palabra, que el corazón de muchos se enfriará, Padre eterno. Pero no permitas que el corazón nuestro, Señor, se enfríe, ni que seamos tibios, Padre mío, ni tampoco fríos, Señor, sino que nos quedemos, Señor, en ser siempre calientes, como dice tu palabra en Apocalipsis, de aquellos que van a procurar cumplir tu voluntad. Si nos hemos desapercibido, Señor, en esta mañana, en este día, Padre, o aún, Señor, de aquí atrás, es tiempo, Señor, de que cada uno de nosotros en este momento digamos: Señor, nos comprometemos delante de ti a caminar, Señor, a procurar el reino de los cielos y tu justicia, Señor, como prioridad, Señor, a no afanarnos ni preocuparnos por las cosas de este mundo, a las cuales ya tú tienes control y tú añadirás, sino en ti, de manera, Padre, que día a día procure, Señor, el crecimiento de la obra interior, acatando cada una de las indicaciones de tu palabra, haciéndolas vivir individualmente, como también procurando, Señor, darlas y proyectarlas a los que están a mi alrededor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que si el día de hoy, Padre, alguno en medio de esta oración ha tomado este compromiso, que lo mantengamos firme, Señor, hasta el final de nuestras vidas, para que cuando tú vengas, Señor, podamos decir: oh Dios, estuvimos trabajando, Señor, hemos procurado ser fieles delante de ti, oh Rey. He aquí que estamos, ahora ten misericordia de nosotros y sé, oh Rey, que tú, Señor, nos recibirás, Padre. Gracias, mi Dios, sea la gloria y la alabanza a ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Sigamos esforzándonos en seguir el camino del Señor y en su voluntad, y que pasen una tarde de muchas bendiciones.